en griego. Comencemos entonces con el Benedictus eulogetos, pero primero démonos la bendición. Eisto onoma tu patros, kai tu huiu, kai tu hagiu pneumatos. Amén. Eulogetos Kyrios Jotheos tu Israel, Jotiepiskepsato kai epoieselytrosin to lao autu, kai egeiren keras soterias gemin, enoiko David paidos autu, καθώς ελάλεσεν διαστόματος των Χαγίων απαϊώνος προφετών αουτού. Σωτερίαν εξ εχθρών χεμών, καί εκ χειρός πάντων των μισούντων χεμάς, ποιέσαι έλεος μετά των πατέρων χεμών, καί μνεσθέναι διαθέκες Χαγίας αουτού. Χόρκον χον όμως προς Αβραάμ, τον πατέρα χεμών, του δούναι χεμήν, αφόβος εκ χειρός εχθρών, ρουσθέντας λατρεύειν αουτό, εν χωσιότετη καί δικαιοσύνη, ενώπιον αουτού, πάσα ιστάεις χεμέραις χεμών. Καί σου δε παϊδίων προφέτες χυψίστου κλεθέσε, προπορέουσε γαρ ενώπιον Κυρίου, χετοημάσα ηχοδούς αουτού, του δούναι γνώσιν σωτερίας το λαό αουτού, εν αφέσαι χαμαρτιών αουτών. Διεσπλάνχνα ελέους Θεού χεμών, εν χώης επισκέψεται χεμάς, ανάτολε εξ ύψους, επιφάναιτόης εν εσκότε καί εσκιά θανάτου καθεμένοης, του καθεωθούναι, τους πόδας χεμών, εισχοδόν εειρένες. Άιρε Μαρία, και χαριτωμένε ο Κύριος μετά σου, ευλογεμένε σου εν γυναικσίν, καί ευλογεμένος ο καρπός τες κοηλίας σου Ιησούς. Χαγία Μαρία, μέτερε Θεού, προσέουχου υπέρ χεμών των χαμαρτωλών, νυν καί εν τε ώρα του θανάτου χεμών. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός, καί του Υιού, καί του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Hola. Padre, me acaba de llamar Alejandro Zapata a decirme que tiene problemitas con el computador, entonces para comentarle a usted. Listo, hijo, te agradezco que me lo comentes. Pues dile a él, yo estoy grabando la clase y bueno, de pronto con la grabación puede servir. Bueno, estábamos trabajando la primera declinación de las palabras femeninas. Habíamos hecho la primera parte que correspondía al paradigma del alfa impura. Ahora nos vamos a dirigir a otro paradigma que vimos velozmente terminando el semestre pasado, y es decir, el paradigma del alfa cuando ya no es pura, sino cuando es impura. Y recuerden que habíamos dicho para ese momento que el alfa impura puede ser de dos maneras, o alfa impura breve, o sea que el alfa sería un alfa de cantidad breve, o alfa impura larga. La alfa sería de esa cantidad larga y bueno, ya habíamos definido que alfa impura es aquello que no está precedido por epsilon, por iota o por rho.
lo cual quiere decir, en este caso concreto, que por cualquier consonante o incluso vocal, diferente a estas que tenemos acá, cuando preceden esta alfa, la hacen impura. No me pregunten por qué rayos se le denominó pura o impura, porque eso es una cuestión de terminologías muy antiguas y de pronto no muy exactas. Sin embargo, así es como ustedes lo van a encontrar en las gramáticas, sobre todo para aquellos que van a continuar con el estudio. ¿Qué vamos a decir de la declinación que corresponde a este punto? Les propondría a ustedes que recordásemos que el alfa impura, como lo hemos dicho acá, puede ser larga o breve, y si es breve, que es la que vamos a comenzar a ver, recuerden que los casos directos singulares, solo ellos, van a tener como vocal alfa, pero que los casos indirectos singulares, solo ellos, esa alfa se va a oscurecer en eta. En otras palabras, el nominativo, el vocativo y el acusativo van a tener las mismas terminaciones que el paradigma anterior, pero el genitivo y el dativo singular van a tener ya no el alfa, sino que el alfa se va a volver una eta. Eso es lo que llamamos oscurecimiento. Para el caso del plural y del dual, seguimos con las mismas terminaciones. Por esto es esencial que ustedes aprendan la primera declinación, es decir, la que vimos la última clase, porque aprendiendo esa, eso significará que ya simplemente tengamos que variar en los siguientes paradigmas de esta declinación. De aquí les digo, son tres para los géneros para el género femenino y son otros dos paradigmas para el género masculino, pero todos, absolutamente todos, dependen del primer paradigma que ya estudiamos. Entonces la clave está en ese primer paradigma. Vamos entonces a comenzar a hacer, como hicimos la vez pasada, vamos a colocar un paradigma, es decir, una palabra que yo escojo. Yo voy a escoger la palabra doxa. ¿Alguno se acuerda qué es lo que significa doxa? Opinión. Puede significar opinión. Doxa puede significar majestad, gloria. Es un término bíblico bien interesante porque toda vez que se habla de la majestad de Dios o de la gloria se utiliza el término doxa. Pero en filosofía tenemos también la oportunidad de encontrarnos con el concepto opinión. Entonces, cualquiera de las dos cosas está bien. Entonces, para doxa yo voy a colocar el tema. Recuerden que el tema es aquella parte que en este caso concreto no va a variar. Y lo que vamos a hacer es colocar la terminación. He acabado de decir que en el alfa impura de cantidad breve, los casos directos tienen las mismas terminaciones que en el alfa pura. Entonces la terminación del nominativo va a ser simplemente una alfa que yo coloco y voy a colocar un acento acá. Alguno de ustedes, por favor, que me digan cómo llamamos a ese acento en esa posición. Paroxítono, padre. Bravo. Y en ese caso, ¿qué hay que saber sobre el acento paroxítono ahora que vamos a comenzar a declinar? ¿Cuál es la norma? Ese, padre, Sí, dime. ese es en que, espérame, padre, yo le recuerdo, ese permanece paroxítono durante toda la declinación. Exactamente. Sí, atención, si la penúltima sílaba es breve. Porque si la penúltima sílaba fuese larga, entonces ya sí habría que tener en cuenta otra clase de ley. Pero lo que tú acabas de decir es correcto. En sílaba breve, el acento paroxítono se mantiene. ¿Cómo sé yo, hijo, ya que estás acá, Pipe García, si esta es una sílaba breve o no? ¿Por qué me doy cuenta de ello? Porque
la vocal tiene intensidad breve, padre. Bravo. La vocal es de una cantidad, más que intensidad, es una cantidad breve. Aquí tenemos la palabra doxa. Yo la vez pasada había hecho el ejercicio de asimilar. Ustedes ya saben que el nominativo de la primera declinación es una alfa, doxa. El nominativo singular, entonces, ¿cómo lo vamos a traducir? Voy a coger simplemente el término gloria, que podría ser opinión, pero voy a dejarlo así con gloria en este momento. Y traduzco o gloria o de manera indeterminada puedo decir una gloria, doxa. Ahora vámonos al caso nominativo plural. Recuerden que los plurales no van a cambiar, van a ser siempre los mismos, o sea que las terminaciones se van a mantener durante toda la primera declinación con las mismas terminaciones plurales. Por tanto, entonces la terminación será ai. Ya Felipe nos ha explicado que las palabras paroxítonas en sílaba breve se mantienen paroxítonas durante toda la declinación. Entonces tenemos acá doxai, que traduciremos como glorias o como opiniones o unas glorias, unas opiniones. No creo que haya problemas como con eso. Si alguno tiene algún problema, me puede interrumpir tranquilamente, pero prácticamente estamos haciendo lo mismo de la semana pasada. Y finalmente, el caso nominativo dual, coloco, recuerden, el tema, esa parte invariable de nuestras palabras, y le agrego la terminación del dual, que en este caso concretamente es otra vez alfa. Y aquí tengo. Por tanto, observen que el nominativo singular y el nominativo dual tienen la misma terminación. Y es en el caso del contexto, que hablábamos de eso la vez pasada, creo que era con Orlando, o a través del verbo, o a través del artículo, o a través de algún adjetivo, que yo me doy cuenta si se refiere a un nominativo singular o a un nominativo dual. En este caso, como es dual, para traducirlo yo digo dos glorias o dos opiniones. Recuerden entonces a, hay, a, nominativo singular, plural y dual. Ahora nos vamos a mover hacia el caso vocativo, que repite exactamente las mismas terminaciones anteriores. Entonces coloco el tema y como es vocativo singular, agrego el alfa, que ya debe estar en mi mente, ya la sé, y aquí queda. Ya ustedes podrían empezar a traducir el himno de nuestra amada Colombia luego de que ayer hemos celebrado el Día de la Independencia. O sea, si queremos decir oh gloria, ¿cómo lo decimos en griego? Lo decimos doxa. Podríamos agregar, si quieren ustedes, la interjección para que quede todavía más completo el himno. Oh doxa, oh gloria. Oh doxa, oh gloria. Esto que ustedes ven acá es un espíritu, me perdonan, dulce, me queda muy, pero es por mi escritura con el dedo. Vamos entonces a los casos del vocativo plural. Es exactamente la misma historia, agrego el tema, agrego la terminación, hay, y el acento se mantiene por aquello de la ley del acento sobre las sílabas breves paroxítonas, doxai, con significado de glorias o unas glorias, o con el significado de opiniones, unas opiniones. Mire que no hemos cambiado en nada en comparación con gemera, gemerai, gemera, que fue el paradigma anterior para el alfa pura. Recuerden que esto es alfa impura porque observen que antes de alfa lo que tenemos es una consonante que no es ni la iota, ni la epsilon, ni la rho. Y como no es, entonces, no son ninguna de esas tres, entonces la llamamos alfa impura. Mire, yo estoy simplemente tratando de que con la repetición, que puede ser tediosa para algunos, con obvias razones, todos entremos en la asimilación y se nos vuelva esto más que natural, familiar. Y finalmente, el caso del vocativo dual, de nuevo, colocamos el tema, agregamos la terminación y el acento que se debe mantener. Yo vuelvo a colocar aquí el asterisco que debía haber colocado en cada una de estas declinaciones porque obviamente el caso del vocativo, sea en el singular, en el plural o en el dual, repite el caso del nominativo singular, plural y dual.
Doxa en este caso la vamos a traducir como oh, dos glorias, oh, dos opiniones. Eso suena muy raro. En todo caso, ustedes vayan entrando en un dilema, porque como les he dicho, en la época del griego koineo, en la época bíblica, nosotros no encontramos ya el número dual, que sí se encuentra en la época clásica, pero tampoco es un uso muy dominante. El uso del dual es más bien restringido, pero hay que conocerlo porque de vez en cuando aparece y a veces aparece en el momento en que menos se piensa. Ahora vamos al acusativo. Tenemos las mismas terminaciones porque hemos dicho que el alfa impura breve, de cantidad breve, mantiene las terminaciones del alfa pura. Entonces agrego el tema y agrego simplemente la terminación, que en este caso es doxan. Y aquí ya tengo el acusativo singular, que ¿cómo lo voy a traducir? Lo puedo traducir simplemente como gloria u opinión, o también lo puedo traducir con el uso de una preposición nuestra, a una gloria o a una opinión. Padre, perdón. Dime, hijo. La nu. Yo ya la tengo pintada en mi pantalla. Yo no sé si de pronto no les llegó a ustedes. No, acaba de aparecer. Bueno, gracias, qué pena, padre. Bueno, la voy a volver a pintar a ver si la voy a borrar y la vuelvo a pintar a ver si vuelve a aparecer en ustedes. La voy a pintar de nuevo. Doxan. No sé si ya la pinté. Si a alguno no le llegó, tengan en cuenta que me parece muy bueno lo que has hecho porque puede que entonces yo coloque un error para ustedes, aunque yo lo estoy viendo claramente, pero por estos medios de comunicación entonces no llegue la palabra como tiene que llegar. En todo caso, recuerden que al finalizar toda la lección, yo estas diapositivas las colocaré aquí en la plataforma de manera que ustedes puedan corregir y corroborar la información. Además, pues que está el video de la clase. Doxan. Repito, a una gloria, a una opinión o simplemente gloria y opinión. Vamos al caso del acusativo, pero en este caso plural. Mucha atención por la terminación que es particular porque se confundía, por ejemplo, en el caso del alfa pura, se confundía con el genitivo. Aquí ya no vamos a tener más ese problema. ¿Por qué? Porque en el caso del acusativo plural, la palabra obviamente va a terminar en as, doxas, como es lo esperado de los casos directos que repiten las mismas terminaciones del alfa pura. Pero ahorita la cosa ya va a cambiar, entonces no vamos a tener problemas de confusión. Doxas la traduciremos como a unas glorias o a unas opiniones o simplemente como glorias u opiniones. Doxas. Recapitulemos, el acusativo singular es doxan y el acusativo plural es doxas. An, as. Y finalmente vamos al caso dual, volvemos a colocar el tema invariable hasta el momento y agregamos su terminación que es la misma de todos los duales, es doxa. Entonces miren que los duales es fácil aprendérselo. Lo que es difícil es a la hora de hacer una traducción donde aparezca un caso dual determinar si es nominativo, vocativo o acusativo. Bueno, yo digo difícil, pero tampoco es una cosa imposible. Doxa en este caso significaría a dos glorias o a dos opiniones o simplemente dos glorias, dos opiniones. Aquí tenemos los casos directos, ya los tenemos todos elaboraditos. La cosa va a cambiar a partir de ahora, pero solo para los casos singulares, porque los otros casos plurales y duales se mantendrán las terminaciones como ya las hemos estudiado. Entonces aquí en el genitivo singular, mucha atención, porque aquí cambiamos la cosa. El alfa, que debería estar después del axi, se va a oscurecer y se va a volver eta. Y agrego lo que queda faltando, porque lo que queda faltando simplemente es una sigma final. Y aquí tengo la palabra doxes. Doxes.
aquí es donde todos tenemos que poner atención. Está la diferencia con el alfa pura. En el alfa impura, el genitivo singular y el dativo singular oscurecen el alfa en una eta. Doxes. Entonces, cuando yo la voy a citar, cuando yo les digo de dónde viene la palabra doxa, ustedes me tendrán que decir doxa, nominativo, después me dicen el genitivo, dirán doxes, y después su artículo, que sería G, porque recuerden que estamos en la declinación, que es del tipo femenino. Doxa, doxes, G. ¿Cómo traducimos esta palabra? La traducimos simplemente con la preposición de, que recuerda su función, o sea, de una gloria o de una opinión. Aquí está el cambio. Ahora vamos al caso del genitivo plural. Aquí le voy a pedir el favor a alguno que me ayude. Coloco el tema y ¿cuál es la terminación del genitivo plural? Que coincide con ser la terminación del genitivo de cada una de las tres declinaciones. ¿Cuál es la terminación? Omega. Bravo, la on, omega con new, bravo. ¿Y qué habíamos dicho al respecto de la acentuación? Que siempre iba con el acento perispómeno. Exacto, perispómeno o circunflejo al final. Entonces aquí se rompe, las reglas que hemos o que habíamos estudiado en precedencia sobre la acentuación, porque habíamos dicho que en las palabras que son paroxítonas en una sílaba breve, el acento se mantiene durante toda la declinación. Esta es una excepción. Entonces miren que hay que aprender incluso a ver o a leer el comportamiento de algunas cosas más específicas. La dinámica acá es que el genitivo, yo explicaré más adelante por qué se llegó a esto. Cuando termine todos estos paradigmas, yo les voy a dar unas notas sobre la acentuación. Bien, ¿esto cómo lo traducimos? O tal vez lo traducimos como de unas glorias o de unas opiniones. Observemos que es la misma terminación del paradigma de gemera, gemeras, G. Y ahora vamos acá a lo último, al genitivo dual, coloco el tema invariable y después coloco la terminación propia de esta declinación, que ya la habíamos visto con el caso de gemera, que es la terminación AIN. Y el acento lo vuelvo a colocar donde debe permanecer, doxain. Doxain, como es genitivo dual, lo traduciremos como de dos glorias o de dos opiniones. Miren, yo la verdad estoy haciendo un ejercicio que ya ustedes tranquilamente lo pueden hacer. Lo hago para quien todavía pueda tener una duda, pero realmente bastaría simplemente presentar el paradigma y ya. Pero de pronto este ejercicio repetitivo, lento y a veces mortificante para algunos, también para mí, porque estoy repitiendo cosas que obviamente yo ya he estudiado, puede ayudar a que el conocimiento sea más natural y a que haya que pensar menos las cosas. Entonces tenemos ya el genitivo completo. Recuerden, genitivo singular, en este caso, para este paradigma, va a ser la terminación es, doxes. Genitivo plural va a ser el común, doxon, on. Y el genitivo dual, como ven en pantalla, doxain, ain. Lo digo todo, nada más las terminaciones. Es, on, ain. Es, on, ain. Aquí es donde ya tenemos que cambiar un poco el chip de nuestra asimilación del paradigma. Es, on, ain. Yo les recuerdo que ustedes deben tener esto en sus cabezas porque la próxima semana comenzaremos yo citando a alguno de ustedes, proponiéndole una frase tomada del vocabulario que tenemos en esta lección y con estas declinaciones que estamos estudiando. Entonces usted ya no se me puede ir al cuaderno a ver si es una cosa o es la otra, sino que instantáneamente en su cabeza, al ver la terminación, usted tiene que decir esto es genitivo, o esto es dativo, o esto es singular, dual o plural, o lo que sea. Vamos a concluir entonces el paradigma con el caso que nos queda por finalizar, el dativo y el dativo singular.
Habíamos dicho ya, esta es la otra, digamos, la otra particularidad de esta declinación. Los casos indirectos singulares oscurecen alfa donde debería de estar, es después en este caso, después de la xi debería haber alfa, pero la oscurecen en una eta. Ahí la tienen. Y característica del dativo singular es contener una iota suscrita, que ahí la estoy colocando, me perdonan si no es muy clara para ustedes, y coloco acá el acento. Doxe, doxe, o para aquellos que pronuncian la iota suscrita, doxei. Bueno, yo quiero volver a decir que mucha gente, incluso profesores, no pronuncian la iota suscrita. Yo les he dejado a ustedes que decidan esto cuando ustedes estén más o que sean más conocedores de estos temas, podrán definir qué es lo mejor. Pero al menos sepan que si en el futuro les dice algún profesor, lea, y si usted se encuentra una palabra con una iota suscrita, de pronto lo mejor es omitirla porque la mayoría lo hace. Pero recuerden que un tiempo, hasta el siglo XII de nuestra época, la iota suscrita se pronunció. Luego del siglo XII dejó de pronunciarse. Estamos a mitad y mitad. ¿Se pronuncia, no se pronuncia? Bueno. En todo caso, la traducción de esta palabra es para una gloria o para una opinión si estoy utilizando este término como un complemento indirecto o complemento de término. Pero puedo traducirla también como con una opinión o con una gloria si lo que estoy pensando es en un complemento de medio o instrumental, que también puede decirse a través de una gloria, de una opinión, por medio de una gloria o de una opinión. Les recuerdo todas estas variables porque es que el dativo cumple muchas diferentes funciones en esta lengua que es el griego, un poco como el latín. El latín tiene casos para muchas cosas, pero el griego tiene que resumir todas esas cosas del latín en pocas funciones. Ahora, atención, recuerden que el griego es padre del latín, o sea, primero el griego y después hablamos del latín. El latín recibió toda la influencia de la Grecia. Quizás el latín haya nacido en Cuma, una isla al frente, junto a Italia, donde Grecia habría llegado y se habría fundado lo que se llama la Magna Grecia, la Grande Grecia. Y en Cuma, donde habrían otros personajes y otra cultura que ya hablaban otro tipo de idioma, habrían adaptado el griego a su propia lengua, juntando una serie de cosas y de ahí habría surgido el latín. Bueno, yo resumí una cosa que no se podría ni resumir así, pero al menos como para que nos ubiquemos en la historia. Algún datico de cultura lingüística es necesario tener en nuestra mente. Ahora vamos al caso dativo plural. Vuelvo a colocar el tema invariable y agrego simplemente la terminación que ya la conocemos, es ais, doxais, doxais, que significaría en este caso, como anteriormente, para unas glorias o para unas opiniones, si es complemento de término, o con, por medio de o a través de unas opiniones, o por medio de o a través de o con unas glorias, que resumiría así el complemento de medio o complemento instrumental. Hay más complementos, pero para evitar las confusiones, entonces no los dicto todavía ahora, los iremos viendo en su debido momento. Ya tenemos entonces dos terminaciones, doxei y doxais, doxei, doxais, ei, ais. Y terminamos nuestro paradigma con el último caso, el dativo dual, cuya terminación es la misma que la del genitivo, y entonces coloco ein, y aquí tengo ein. Doxain. Si es complemento de término, lo traduciré, recuerden, para dos glorias o para dos opiniones. Si es complemento de medio, lo traduciré con dos glorias o con dos opiniones. Aquí tengo ya todo el cuadro. Es decir, en el dativo singular tendremos ei con iota suscrita,
En el dativo plural tendremos ais y en el dativo dual tendremos ein, ais, ein. Miren entonces en este cuadro que les presento a continuación que el paradigma tiene simplemente un cambio en 2 puntos. Aquí lo tenemos ya todo lo que hemos hecho lo tenemos aquí ya resumidito. Entonces en color verde voy a señalar dónde es que ustedes tienen que poner cuidado a la hora de declinar. En el caso del alfa impura, que es breve, deben declinar, deben tener cuidado acá. Es decir, en los casos indirectos singulares. Preguntas, dudas, cuestiones las pueden hacer ahora. ¿O se durmieron todos? Bueno. Hola. Una consultica, pues es cierto que uno cuando ya pues por decir en la memoria tiene uno la palabra, entonces también entraríamos a hacer como hicimos en la segunda declinación para identificar el pues masculino femenino, ¿cierto? Exactamente. Exactamente. Enseguida yo les voy a mostrar algunas maneras para poder hacerlo. De hecho, voy a empezar a llamar a algunos para escucharlos, a ver si es verdad que esto quedó claro. Voy a presentarles 3 palabras, a ver ustedes cómo me declinan esas palabras. Con la ayuda, obviamente, del cuaderno, aunque me gustaría más que lo hicieran sin ayudas didácticas, a ver si hay asimilación o no asimilación. Y enseguida mostraré todo un cuadro donde vemos las diferencias de cada uno de los paradigmas para que sepamos cómo se cita cada uno. Bien, recuerden una cosa que es importante. Acá está hay y está hay del nominativo y vocativo plural se consideran breves para cuestiones del acento. Recuerden que hay y hay son diptongos y los diptongos por naturaleza son largos. Pues obviamente si son largos significa que siempre serán largos, solamente que en esta declinación, como sucedió para la declinación, la segunda declinación con hoy, en esta declinación para cuestión del acento, estas dos hay del nominativo y el vocativo plural se considerarán breves. No aplica lo mismo para ais ni para ein. Estas siempre serán largas, es decir, la de los casos dativos, sea en el plural, sea en el dual. Bien, ahora pasemos a una serie de palabras que deben declinarse como doxa, doxes, g. Como doxa, doxes, g debe declinarse thalassa, thalases, G, que significa mar. Atención, thuela, thueles, G, que significa tempestad, huracán. Y finalmente debe declinarse glosa, gloses, G, que significa lengua. ¿Alguno sabe dónde encontramos la palabra glosa en español? Glosario. Bravo, tenemos la palabra glosario, que ya entendemos por qué glosa, glosario, significa, viene de este concepto sobre la lengua. Vamos a empezar a hacer ejercicios de traducción, te voy a llamar algunos, un poquito en desorden, como para saber si esto quedó claro o no. Ahí tienen las 3 palabras, miren cómo las palabras deberían aparecer en un diccionario, es decir, la palabra al nominativo debe terminar en alfa. Yo me doy cuenta si es pura, breve, si es pura, mirando la consonante de antes. Como la consonante es un sigma, es decir, no es ro, no es epsilon, no es iota, entonces la considero una alfa impura. No alfa pura, sino alfa impura. Ahora hay que distinguir entre breve y largo. Estamos en el alfa impura breve. El alfa impura breve se presenta como ustedes están viendo estas palabras en este cuadro. Me van a presentar al nominativo alfa, al genitivo es y el artículo obviamente G porque son palabras femeninas, a y es.
Esta es la clave. Alfa, nominativo, y el genitivo es. Seguida veremos el alfa impura larga y veremos que hay una clara diferencia que no vamos a tener ningún motivo de confusión. Bien, llamo en este momentico llamemos a José Daniel Largo Jiménez. Presente, padre. Hijo, yo quiero la primer palabra, Thalassa, la quiero en vocativo plural. ¿Cómo debería sonar? Vocativo plural. Thalasai. Bravo, Thalasai, con el acento que se mantiene en alfa, porque hay, para efectos de la acentuación, se mantiene breve. Bravo, José Daniel, gracias. Vamos entonces con Daniel Múnera. Padre, O hijo, dime por favor, ¿cómo diría yo de una tempestad? Mira la segunda palabra, de una tempestad. En griego, ¿cómo sería? De una tempestad. bueno, sería feualón. No, mira, no es plural, sino que sería singular, de una tempestad, Bueno, de una. Sería feualens. Vuélvemela a decir, por favor. Mira la palabra bien, mira la palabra cómo comienza. No es ceua, sino thue. Fuel lens. Me suena como una N que estás colocando por ahí. Al final, el genitivo solo, mira la terminación del genitivo acá. Fuel es. Fueles. Debo mover el acento hacia la epsilon porque si no, porque este acento no se puede poner acá, no se puede dejar acá porque el final se vuelve una eta, o sea, la sílaba final se vuelve larga y no puedo mantener el acento ahí, lo tengo que mover, entonces sería fueles. Fueles. Muy seguramente con el taller esto se va a afinar todavía mejor. Bien, vamos. Bueno, ahorita les vuelvo a mostrar el cuadro para que hagan un pantallazo por si alguno copió mal o no se transmitió correctamente cada una de las terminaciones. Bien, gracias Daniel. Me voy a Cristian Camilo Barón Vaquero. Sí, padre. ¿Cómo se diría con dos lenguas? Con dos lenguas. Con dos lenguas es glosses. No, ahí mira, me dijiste glosses, eso sería de una lengua. ¿Cuál sería? Lengua, no solo la lengua de nuestro órgano, sino la lengua también como idioma. Pero yo te estoy preguntando con dos lenguas. Cuando digo dos, te vas a ubicar en qué terminación. En la dual. En la dual. Entonces, y si digo con, me estoy refiriendo a qué caso. Al genitivo. Al genitivo o al dativo. Porque el genitivo es, si yo dijera de dos lenguas, pero estoy diciendo con dos lenguas, me estoy refiriendo al complemento de medio, con dos lenguas. Por ejemplo, cuando yo digo la siguiente frase, yo hablo contigo por medio de dos lenguas. Ahí estoy utilizando el complemento de medio. Y el complemento de medio se hace con qué caso, hijo, con qué caso yo formulo el complemento de medio. Con el genitivo, el dativo, el acusativo, ¿con cuál? Con el con el dativo. Bravo, con el dativo. Entonces ahora yo te digo, con dos lenguas, ¿cómo me quedaría entonces la palabra declinada? Como es la terminación dual, entonces sería glossae. Exacto, ahora cambiaría el acento, ya no sería acento circunflejo,
sino acento agudo. Porque cuando yo digo glosa, la palabra la divido en dos sílabas. Si yo escribo gloss y después agrego la terminación ein, hay una regla que habla de esto. Cuando hay acento en la penúltima sílaba y es larga, se mantiene circunflejo si la vocal final es breve, pero se vuelve agudo si la sílaba final es larga. Esa es una de las reglas de nuestros acentos. Entonces aquí quedaría glossain. Bueno, quedaría así la palabra. Vamos a seguir, vamos a hacer otros 3 y ya con eso estoy repasando las reglas, muchachos. A partir de ahora en los talleres yo reviso la acentuación. Entonces deben de intentar recordar bien lo de los acentos y hacer todas las preguntas que quieran hacer. Vamos a ver otro que me ayude, por favor. Propongo que me ayude John Wilmar Cardona Gómez. Padre, perdón, pero Dime, José Daniel, dime antes de John Wilmar, ¿qué me quieres decir? qué pena, padre, sino que es que en el dativo dual, la terminación ein, yo tenía aquí una notica en los casos indirectos que decía que se considera largo, pues termina en consonante. Lo mismo pasa en el caso indirecto respecto a la alfa impura. Sí, hijo, es lo mismo. O sea, esas mismas leyes que aplicamos para lo anterior se vuelven a aplicar acá. El único cambio en este caso concreto es simplemente esas dos terminaciones de los casos indirectos, pero que son singulares. Pero lo mismo va a aplicar, o sea, todo lo del plural y todo lo del dual va a aplicar para toda la declinación, para toda la primera declinación. Se puede decir exactamente lo mismo, sí. Es lo mismo que dije anteriormente, hay del nominativo plural y del vocativo plural se consideran breves. De resto, los otros ais, ein, se van a considerar siempre largos. Listo. Gracias. Yo, Wilmar. Sí, señor. Hijo, yo quiero decir esta expresión en griego. Estoy traduciendo una frase en griego y me gustaría saber cómo se dice de unos mares, de unos mares. Primero ubícate en el caso. ¿Cuál caso? ¿De qué caso estamos hablando? Padre, estamos hablando del caso genitivo. Bravo. ¿Y después de qué número? De unos mares. De unos mares, estamos hablando del plural. Bravo. Y entonces ahora, ¿cómo me quedaría thalassa? Quedaría falason. ¿Dónde debe ir el acento? Falason. ¿Dónde debería estar el acento? Yo, Wilmar, le voy a decir a un compañerito tuyo que te ayude. ¿Algún compañerito? A ver, dígame, John Wilmar. Padre, el acento tendría que ir en la O omega. Exacto. Entonces, ¿cómo debería sonar la pronunciación? Entonces quedaría falazón. Exacto, zalazón, llevando toda la fuerza hacia el final, zalazón. Porque la omega tiene acento circunflejo. Bravo, John Wilmar. Gracias, John Wilmar. Vamos a otro amigo nuestro. John Wilmar, ¿quieres decirme algún apellido de algún compañero tuyo? Ay, padre, no, hágale tranquilo. Bueno, no, si le parece que de pronto es tirar a alguien al lodo, dígame un número. Padre, 16. Bueno, yo no lo tengo numerado ningún número, la verdad, acá y no me voy a poner a contar. Entonces le voy a pedir el favor a Pumacayo Sánchez Fray César. Padre. Hola, mijo, ¿cómo estás? Muy bien, padre, gracias. Bien, hijo, te voy a pedir, por favor, que la siguiente palabra, la palabra tempestad, me la conjugue. Ya no te voy a decir la traducción, sino simplemente te digo el caso y el número, ¿ok? Me la vas a poner, por favor, en acusativo plural. La palabra tempestad en acusativo plural, ¿cómo debería ser? Ciuelas. Bravo. Ciuelas. Con el acento sobre la Y, porque recuerda que alfa en la primera declinación
exceptuando unos casos que ya los vimos la semana pasada, se considera siempre breve. Entonces, ciuelas, o sea, dejó el acento acá, ciuelas. Bravo, 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 César. Muchas gracias. Y hagamos un último ejercicio llamo a Orlando Junior, Jordan Munera. ¿Estás por ahí, Orlando? ¿Cómo estás, Orlando? Muy bien, padre, ¿y usted? Bien, gracias al Señor. Tan amable hijo, yo quisiera que la palabra lengua tú me la declinaras en el caso del vocativo singular. Vocativo singular. Sí. Glosa. Bravo, nos quedamos en la misma cosa, porque nominativo y vocativo son exactamente la misma historia en esta declinación. Bueno, ¿para todos esto es claro o no? ¿Hay alguno que todavía tenga problemas? Si no, para continuar. Profe, una pregunta. Dale. Eres Cristian, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, ya estoy reconociendo la voz tuya. Dime, Cristian. Es que en el vocabulario yo me encuentro con palabras que, digamos, en el genitivo está el es, ¿cierto? Sí. El artículo pero el genitivo en la eta trae acento circunflejo, entonces no sé si eso hace referencia a otra declinación o estamos hablando de la misma. Me tendrías que proponer, si ahorita vas buscando, mientras voy exponiendo lo siguiente, vas buscando alguna palabra para yo entenderte todavía más. Por ejemplo, tengo la palabra arge. Arge es G. Bien, me va a introducir a esta de acá, al alfa impura larga. Esto es lo que pasa. Yo de pronto con esta explicación que hago a continuación te va a quedar a ti claro. Si no te queda claro luego de que explique esto, me la vuelves a hacer. ¿Listo? Listo, vale. Bueno, tenemos acá el alfa impura larga. Hemos acabado de ver el paradigma del alfa impura breve, que lo vuelvo a proponer acá. Alfa impura breve debe de tener esto que ustedes ven acá. Aprovechen para que hagan o un pantallazo con el computador. Si no saben hacer el pantallazo con el computador, consulten, porque el computador pues obviamente también los puede hacer. Debe existir una tecla que tiene las siguientes letras: IMP de impresión y después una P y una T, IMPT, así sería. No sé cómo funcionan ustedes, yo simplemente le doy a esa tecla en mi teclado y ya el pantallazo me queda grabado en mis imágenes, en mis documentos. O un pantallazo, ustedes ya saben más de eso que yo, o un pantallazo con el celular para que tengan el paradigma, porque este es el paradigma ya revisado y completo del el alfa impura, que es breve. Este es alfa impura breve. Doxa, doxa, doxan, doxes, doxe, doxai, doxai, doxas, doxon, doxais, doxa, doxai. Y como doxa hemos acabado de decir que se pueden hacer las siguientes palabras porque siempre se van a citar así: thalassa, thalasses G, mar, ciuela, ciueles G, tempestad o huracán, y glosa, glosses G, que significa lengua. Eso es alfa impura breve. Breve significa que al nominativo conserva alfa, que en los casos directos conserva alfa, pero los casos directos singulares se oscurecen en eta. Ahí está la diferencia con el alfa impura larga. ¿Qué es el alfa impura larga? Alfa impura ya sabemos, es lo que no está precedido ni por epsilon, ni por iota, ni por rho. Atención. Pero ¿qué es lo largo? ¿Qué pasa cuando esa expresión se vuelve larga? Aquí coloco el contenido. Cuando se trata de alfa impura que tiene una cantidad larga, ¿esto dónde lo vamos a notar nosotros? Lo vamos a notar durante toda la declinación de los casos singulares. ¿Por qué? Porque alfa en todos los casos singulares se va a oscurecer en eta. Es por eso, para Cristian Camilo que hace la pregunta, que yo no voy a tener arja, sino arge, arge es G, como lo vamos a ver enseguidita
en los ejemplos, en el paradigma, porque voy a proponer a propósito la palabra arge. Arge es G, para que comprendamos cómo se comporta esta declinación. Entonces, el cambio que vamos a verificar cuando se trata de alfa impura larga es el siguiente, que toda la declinación del alfa impura larga, en el número singular, alfa se vuelve eta, y en los casos plurales y duales se mantienen exactamente como los hemos estudiado hasta ahora. O sea, miren muchachos, que si ustedes se aprenden la primera declinación bien aprendidita, los casos plurales y los casos duales se mantienen durante toda esta declinación iguales, solamente hay que variar los casos que son singulares. En el alfa pura, todo es alfa. En el alfa impura breve, alfa solo aparece en los casos directos singulares. Y en el alfa impura larga, alfa se desaparece porque se vuelve eta para todos los casos. Para que veamos esto, con el ejemplo concreto, utilizaremos la palabra que tiene como significado, ¿qué es lo que significa arge? Padre, Hola. Principio. lo que es que me confundí. Para el alfa pura, impura breve, se oscurece neta en los casos singulares indirectos o directos. Indirectos sí, solo en los indirectos. En cambio, cuando el alfa impura es larga, también los casos directos se van a oscurecer. Gracias por quien dijo que arge significa principio. Bueno, tiene muchos otros significados, pero utilizaremos este significado. Recuerden que es una palabra bonita, importante. En arge, en Jologos, dice así la introducción o el prólogo o el poema con el cual inicia el Evangelio de San Juan, y en arge también es la segunda palabra con la cual fue traducido el hebreo Bereshit, o sea, la primera palabra hebrea de la Biblia, en el principio. Bien, coloco el tema. El tema es este, arg. Hasta ahí voy a colocar el tema. Y ahora voy a colocar la terminación que es propia de esta declinación. Entonces, hemos dicho que alfa durante todo el singular se oscurece en eta. Entonces, aquí no coloco más alfa, sino que coloco eta. Arge. Bueno, ahorita alguno de ustedes, también Cristian Camilo pregunta por la cuestión del acento circunflejo que se encuentra en el genitivo de esta palabra. Entonces les voy a pedir que busquen en sus cuadernos, en sus notas, o si alguno se acuerda, cómo debe funcionar el acento cuando se ubica ahí. Bueno, primero que todo, ¿cómo llamamos a este acento en esta sílaba? ¿Cómo se le llama? Oxítono. Bravo, Oxítono, oxítono. padre. Oxítono significa acento agudo en la última sílaba. ¿Y cuál es la regla? La regla de la acentuación que rige este tipo de palabras. Padre, que Que en los casos directos, Sí, que en los casos directos permanece así en agudo. sí, Pero en los casos indirectos pasa a ser circunflejo. exacto. Ahí está la explicación. Los casos directos siempre se van a quedar con un acento oxítono o agudo en la última sílaba, mientras que los casos indirectos, todos los casos indirectos van a cambiar el acento agudo a acento circunflejo, es decir, se van a volver perispómenos. Cristian, no sé si eso ya sea claro o todavía hay dudas al respecto de eso. Padre, o sea que es porque la palabra es, o sea, el acento es de naturaleza oxítona, ¿sí? Sí. Por eso cambia Y al por- poner la terminación. Exacto, pero recuerda cuando cambia. Los casos directos van a permanecer así, con el acento oxítono, pero los casos indirectos los vamos a volver perispómenos, ¿ok? Ok, listo. Aquí lo vamos a ver. La primera declinación y todo, ¿cierto?
Sí. Esta misma regla se aplica porque la aplicamos también en la segunda declinación. Se aplica a la segunda declinación, se aplica a esta primera declinación, o sea que son unas reglas generales. Lo específico ya lo señalaré en la exposición que estoy haciendo. Bueno, tenemos arge. Nominativo entonces es el paradigma me pide a mí que los nominativos, las palabras como arge, siempre van a ser su nominativo en eta. ¿Cómo traduzco esto? Lo traduzco simplemente con, la expresión principio o un principio. Arge, arge, arge. Y ahora vamos a lo siguiente. Vamos a hacer el caso nominativo plural. Recuerden que el plural no cambia. Las terminaciones se mantienen durante toda la primera declinación. Luego voy a colocar arjai. ¿Dónde debe ir el acento? ¿Alguno que me diga dónde debe ir el acento? En la iota, padre. Bravo, en la iota. Recuerden, esto lo digo porque algunos todavía cometen ese error. El acento en un diptongo siempre va sobre la vocal débil, arjai. En este diptongo la vocal débil es la iota. Entonces yo tengo que colocar sobre la iota el acento, arjai, que traduciremos como principio o principios. Perdón, principios o unos principios, porque es plural. Y ahora me voy para el dual, la misma historia, coloco el tema y coloco la terminación y su acento, porque en los casos directos, cuando el acento es oxítono, se mantiene oxítono siempre en esos casos directos. Aquí vemos que son casos directos. Terminará arja, arja. Y esto lo traduciremos como dos principios. Dos principios. Me devuelvo. En el singular decimos arge. En el plural decimos arjai. Y en el dual decimos arja. Arge, arja, arjai. Ai. Ahora me voy a los casos vocativos. Es la misma historia. Hola, dime. Podría decir, es que me perdí aquí, me distraje en el nominativo plural, ¿dónde es que quedaba el acento? Míralo acá. Sobre diptongo recuerda que el acento se marca en la sílaba, en la vocal, débil. La vocal débil en un diptongo siempre es la iota. O la segunda vocal siempre. Entonces yo marco el acento ahí, pero la fuerza la sigo haciendo en la A. Entonces yo digo arjai, no arjai, sino arjai, arjai. Se marca en la segunda, pero la fuerza se hace sobre la primera, pero se marca siempre sobre la segunda. Algunos de ustedes equivocadamente colocan un acento en un diptongo sobre la primera, y eso no existe. A partir de ahora, eso también cuenta como error y rebaja obviamente la nota. Qué pena tener que poner las cosas así como con notas, como poniendo todo a depender de eso, que no debería nunca ser así, pero de pronto el estímulo ayuda más. Entonces recuerden que el diptongo, si alguno no se acuerda cuáles son los diptongos, tendrá que repasar. Bien, vamos entonces al vocativo. Hola, hijo. Una preguntita, qué pena, yo creo que se me olvidó, pero esta regla del acento en la última sílaba es para las declinaciones de la primera clase, ¿cierto? Es para la declinación, la primera y la segunda declinación. Es la misma regla que dictamos para la lección de la segunda declinación, que es la quinta lección. Tú lo puedes mirar, lo puedes constatar allá. Cuando dictamos esas reglas, ahí aparecía esa regla. O sea que se utiliza tanto para la segunda como para la primera declinación. ¿Ok? Gracias, padre. Con todo gusto. Bien, colocamos el tema y ahora vamos a colocar la terminación, que es exactamente igual. Recordemos que en los casos singulares, como ustedes están viendo acá, estoy en el vocativo de orden singular, aquí lo ven ustedes, el alfa se oscurece en eta. Entonces, obviamente, tenemos esto.
arge, arge, sin ninguna problemática. Y esto significará, en este caso, porque es vocativo, o principio, arge. Es solo en las mismas terminaciones, entonces no me voy a detener mucho en este caso vocativo. Agrego la terminación del vocativo plural, ai, con su terminación, arjai. Y significará o principios, o principios. Y finalmente agrego en el vocativo dual su terminación alfa, con su acento arja, con su significado de o dos principios. Arge, o principio, arjai, o principios, y arja, o dos principios. Vuelvo a repetir, arge, arjai y arja. Ahí están el singular, el plural y el dual. Esto es mecánico, esto ya no es de pensarlo mucho, pero hay que pensarlo mucho si desgraciadamente alguno de ustedes no ha estudiado la primera declinación, el primer paradigma o no lo ha asimilado, entonces la cosa se puede volver más pesada, pero si ya la tiene en su cabeza, realmente esto ya no es tan complejo. Vamos al caso acusativo singular, observen, recordemos que ya no voy a colocar alfa, esto ya no lo coloco porque el se me oscurece. Entonces, como se me oscurece, yo tengo que colocar el producto del oscurecimiento, que es una eta. Y voy a agregar la terminación, lo que me queda faltando, que es una new. Entonces ahí me queda argeen, argeen. Y argeen en este caso va a significar principio o a un principio, principio o a un principio, cualquiera de esas dos cosas. Me van a disculpar que haya sonado esto del WhatsApp, porque lo tuve que colocar aquí al inicio. Les voy a pedir un momentico, denme un segundo, yo cierro eso para que no nos disturbe la clase. Ahora, entonces, argeen, ahí hemos oscurecido la vocal, argeen significa simplemente principio o a un principio. Y ahora nos vamos al caso del acusativo, pero en esta vez plural. Mantengo la terminación que ya conozco, es decir, la terminación as, porque aquí no hay cambio, arjas. Eso significa a unos principios o simplemente principios. ¿Por qué esa doble traducción? Porque eso dependerá de la frase, de la oración, del contexto. Entonces puedo traducir en una frase simplemente principios o tendré que traducir a unos principios. Y finalmente el acusativo dual, coloco de nuevo el tema y simplemente la terminación que es, recuerden, arja. De esta manera yo tengo la palabra a dos principios o dos principios a dos principios. Observen entonces acá, el singular es argeen, en, arjas en el plural, as, o arja dual, repito, en, singular, as, plural, a, dual. Y ahora sí, vamos a los casos que son de orden indirecto. El genitivo, agrego el tema que no cambia y ya tengo que saber esta terminación porque es exactamente igual a la terminación del alfa impura que es breve. Es decir, aquí está el oscurecimiento y aquí está la consonante que me queda faltando, la desinencia sigma. Decíamos, según la regla de la acentuación, que cuando una palabra, el nominativo singular, es oxítona, se mantendrá oxítona en todos los casos directos, pero se volverá perispómena en los casos indirectos. Y ya hemos llegado a los casos indirectos. Por tanto, el acento que yo voy a colocar acá es el acento circunflejo. Y aquí entonces la pronunciación cambia un poco, porque ya tendré que decir arges, arges. Aquí ya tengo la palabra principios, principios. Bueno, que traducida en genitivo debería ser de unos, perdón, no es plural, singular.
debería ser así, de un principio, de un principio. Esta es la traducción singular, de un principio, de un principio. Bien, este es el caso genitivo singular y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Ahora vamos al caso plural, que ya lo conocemos, y es el siguiente. Ponemos el tema y colocamos la terminación, que ya la tenemos que tener más que memorizada, porque el genitivo plural en cada una de las declinaciones tiene siempre esta terminación. Aquí va a haber una bella coincidencia. ¿Por qué? Porque sea por las reglas del acento y sea por la particularidad de esta terminación, colocaremos el acento circunflejo aquí al finalizar. Entonces me quedará arjón, arjón, que traducimos como de unos principios, porque estamos en el plural, de unos principios, de unos principios. Repito, arjés, de un principio, arjón, de unos principios. Y finalmente vamos al número dual. Vuelvo a colocar el tema, la terminación no cambia, sigue la del genitivo dual, que en este caso es ein. Perdón que me quedó muy chiquito todo. Y el acento circunflejo lo coloco sobre la vocal débil del diptongo, de manera que va a quedar arjain, arjain. Palabra, expresión que nosotros traduciremos como de dos principios. Si se trata del genitivo, de dos principios, de dos principios. Arjain. Me devuelvo. Genitivo singular, arjés. Genitivo plural, arjón. Genitivo dual, arjain. Ahora, las terminaciones. Genitivo singular, es. Genitivo plural, on. Y genitivo dual, ay. Y concluyamos este paradigma de las palabras femeninas, porque con este concluimos las palabras femeninas, nos quedarán solo las masculinas. Concluimos las palabras femeninas con el caso dativo en sus diferentes números. Empecemos con el caso del dativo singular. Su terminación es exactamente igual al paradigma anterior, al del alfa impura breve. O basta tener en la cabeza la idea de que alfa, donde debería estar, se oscurece en eta, y debo agregar obviamente la iota suscrita, que es propia de esta terminación. Le agrego el acento circunflejo. Y aquí me queda la palabra arjei, arjei. Que, ¿cómo la traduzco? La traduzco, si es un complemento de término, lo traduzco como lo traduzco como para un principio, para un principio. Y si está en su función de complemento de medio o de complemento instrumental o de instrumento, lo traduciré con diversas expresiones. Escojo nada más una en este caso de la siguiente manera: con un principio, con un principio, o para un principio, o con un principio. Arjei. Ahora vamos al caso del dativo plural. Coloco el tema y al tema le voy a agregar la terminación correspondiente. Me quedó muy grande esto. Una pequeña, una porque es grande y me perdona la escritura. Arjais. Recuerden que el acento es circunflejo porque cuando una palabra en nominativo singular es oxítona, se mantiene oxítona durante los casos directos y en los casos indirectos se nos vuelve perispómena. Entonces aquí arjais, que traduzco si es complemento de término como para unos principios. Y si es complemento de medio, la voy a traducir con la expresión con unos principios o de maneras parecidas, con unos principios. Arjais. Repito, arjee, arjais, ais. Finalmente, el caso del dativo dual,
coloco el tema y agrego la terminación, que es la misma que ya conocemos, ein. Observe lo que significa arhain. Arhain, el acento, ya lo he explicado. Arhain significaría, si son los casos, si el caso dativo me pide a mí que sea un complemento de término, voy a traducirlo como para dos principios. Y si se trata de el otro caso, es decir, el dativo que es complemento de medio, lo traduciré con expresiones tales como con dos principios, o para dos principios, o con dos principios. Arhain. Observen entonces, arge, arhais, arhain. Ais, ain. Ahí están los casos del dativo. Si ustedes se dan cuenta, aquí les voy a proponer todo el paradigma que hemos acabado de escribir, está todo juntico para que ustedes hagan el pantallazo o lo que crean más conveniente acá. Entonces, en esta declinación, ¿a qué le debemos poner cuidado en cuanto a su forma de declinar? Simplemente a todos los casos singulares que en este momento yo estoy encerrando en esta línea verde. Aquí. Porque es en los casos singulares donde están sucediendo los cambios. Observemos que así ha sido el paradigma. En alfa pura, el alfa se mantiene durante todo el singular. Cuando hablamos del alfa impura breve, el alfa se mantenía solo en los casos directos. Y ahora que estamos en el alfa impura larga, el alfa completamente quedó oscurecida en el singular. Todo lo otro siempre tiene la misma terminación. Aquí la pueden ver. O sea que aprenderse estas terminaciones del plural y el dual vale la pena porque siempre será la misma terminación. ¿Hay alguno que tenga dificultades con esto? ¿Me quiere hacer alguna pregunta aprovechando este cuadro que tenemos acá? Padre, perdón, no es como pregunta, sino como sí, pregunta para aclarar mis ideas. Sí, dime. Veo que en este caso, padre, de alfa pura, las situaciones también cambian con respecto digamos, a la tabla anterior, tanto de la impura como la de la primera declinación, ¿cierto? Sí, sí. Por ejemplo, pues no solo los circunflejos, porque ya los circunflejos se ven mucho en los indirectos, pero veo que en los directos terminaciones como la misma cuando termina en alfa o en ai, ya se pone acentuación, cosa que no estaba en las otras tablas. ¿Es correcto eso? No, en las otras tablas también hay acentuación, pero a ver, la acentuación no depende de la terminación. Lo aclaro para ti y lo aclaro para todos. En el semestre pasado yo explicaba que cada palabra tiene su propio acento, o sea, cada palabra nace con una fuerza tónica en una sílaba, con su acento, sea agudo o sea circunflejo. En el caso de los verbos, por ejemplo, lo encontramos, o sea, el acento donde debería estar, lo encontramos ubicado en el presente indicativo activo de la primera persona singular. En el caso de los sustantivos, que es la categoría gramatical que estamos estudiando, el acento, su forma, es decir, de ahí es donde se va a desprender qué es lo que tenemos que hacer, va a nacer del caso nominativo singular. Entonces, en este caso, por ejemplo, el nominativo singular yo tengo el acento en la última sílaba, que lo hace oxítono. Cuando yo voy a las reglas de la acentuación, allí me dice esa regla que hemos estado mencionando, que en el caso de los sustantivos cuyo acento es oxítono, o sea, acento agudo en la última sílaba, se van a mantener oxítonos durante todos los casos directos. Como ves acá, mira, todos los casos directos tienen acento agudo, pero en los casos indirectos, atención, se van a volver perispómenos o circunflejos. Ahora me voy a devolver al otro paradigma. Lo estoy diciendo es para que tengas en cuenta que los acentos dependen no de la terminación,
sino de la palabra el nominativo singular. ¿Cómo está el nominativo singular? Entonces yo me pregunto, la primera regla me dice a mí que el acento se mantiene ¿dónde y cómo? Aquí está. ¿Dónde está el acento en el nominativo singular? Está en la última sílaba. ¿Cuál es el acento? O sea, ¿cómo está el acento? Es agudo. Si yo me devuelvo, por ejemplo, me devuelvo a otro paradigma, acá me perdonan que me toca devolverme uno por uno. Aquí está. Te vas a dar cuenta dónde está el acento aquí en el nominativo singular. Ya no está en la terminación, o sea que el acento no depende de la terminación. Solamente en esta primera declinación tendremos que el acento del genitivo plural siempre tiene que estar ahí, porque es un caso particular. Pero de resto, dependerá del nominativo singular. Mira, por ejemplo, acá, Henry, que en el nominativo singular tenemos nosotros el acento ya no en la última sílaba, sino en la penúltima. Luego mira que las terminaciones, exceptuando la del genitivo plural, ninguna tiene terminación. ¿Por qué? Porque el acento ya está en la penúltima sílaba. Y la penúltima sílaba tiene dos reglas. ¿Cuáles son esas dos reglas? Si la penúltima sílaba es breve o si es larga, hay dinámicas diferentes. En este caso, la penúltima sílaba es breve. Y en penúltima sílaba breve, o sea, acento paroxítono, el acento no se modifica, queda exactamente igual, excepto, vuelvo a repetir, por el caso del genitivo plural. Henry, no sé si esto sea más claro o no. Sí, padre, realmente gracias. Bueno, listo. Sí, no tenía en cuenta esa parte de la nominativo, pero ya con eso... Sí, no, exacto. Para ti y para todos, yo para hacer la acentuación tengo que tener en cuenta dónde está el origen de la palabra. ¿No ven que ustedes cuando yo les pido hagan el análisis morfológico, siempre les digo de dónde viene la palabra? Porque ese de dónde es lo que me ayuda a mí a comprender por qué la palabra cuando se declina o si es un verbo cuando se conjuga cambia de esa manera. Bien, mis muchachos, aquí tenemos palabras femeninas como doxa, tenemos fonee, fonees G, que la conocemos muy bien, en la palabra voz o sonido. Recuerden, muchachos, que las palabras que estoy colocando acá son las mismas palabras que aparecen en el vocabulario de esta declinación. El taller que está ya el vocabulario ya está en el taller que está aquí en la aplicación. Y los que siguen el Memrise ya está con su debida pronunciación todas las palabras para que lo puedan consultar quienes están siguiendo la aplicación. A propósito, un paréntesis, para quienes siguen la aplicación y no se les esté actualizando, es necesario que cierren sesión y vuelvan a abrir la sesión para que coja absolutamente las nuevas actualizaciones. Bueno, tenemos la palabra foné, fonees G. Miren que aquí el nominativo ya aparece con la alfa oscurecida en eta. Eta, eta y el artículo. Foné, fonees G, voz, sonido. O sea, como yo decliné arg, debo declinar foné, fonees G. Debo de seguir esta forma, que el nominativo termine en eta, que el genitivo también tenga es. Tendremos una palabra muy importante que la veremos bastantes veces, nefele. Nefele significa nube y observen que tiene la misma característica, nominativo en eta y genitivo en es. O sea, toda la declinación singular está oscurecida en eta. Otra palabra importante. No sé si ustedes puedan encontrar una palabra como esta en español, porque existe. De aquí viene la palabra pueblo o aldea. Se dice come, comes, G. A ver, ¿se acordará alguno de alguna palabra en español que contenga esta expresión? Comarca. Bravo, la palabra comarca viene de una palabra griega que significa eso, pueblo o aldea. Y tenemos la última palabra, gedoné, gedones, G. Todas son palabras femeninas. Mire que tienen la misma característica de que al nominativo termina en eta y al genitivo obviamente tienen la eta.
significa placer, pasión. Gedoné, ¿en dónde la encontramos nosotros en español? Hedonismo. Bravo, el hedonismo. Ahí está la palabra gedoné. Yo he traído palabras en el vocabulario. Ustedes van a encontrar palabras bíblicas, pero también palabras propias de la cultura griega. Ustedes ya vieron el hedonismo, ¿no? ¿No vieron esta corriente en filosofía antigua? Bueno, ahí tienen ustedes la palabra gedoné, que significa placer o pasión. Como ya no me da tiempo para hacer ejercicios de declinación, quiero mostrarles los ejercicios de declinación. Los dejo para el jueves para que se preparen. Padre, Hola. padre, yo tengo una preguntita con respecto a esto, porque en la terminación del genitivo, en las últimas 3 palabras, ya no aparece el acento circunflejo. Hijo, ¿en cuáles últimas 3 palabras? Ayúdame, porque fonés, ahí está el acento circunflejo. Gedoné, En es. en las que sigue, padre, pues yo no sé, o será que a mí no me aparece, porque yo ahí de pronto no lo veo. A Bueno, ver. en las últimas 3 no, sino en la segunda y la tercera. La segunda y la tercera. Hijo, la razón. Por el acento. Exactamente, es por el acento. Mira, el nominativo es lo que acabé de explicarle a Henry. Nefele, ¿dónde tiene el acento, hijo? Pipe, Nefele, ¿dónde tiene el acento en el nominativo? En la epsilon, sí. En la épsilon, claro, entonces está correcto. ¿Y eso en qué posición está? ¿Es un acento oxítono o paroxítono? Es paroxítono. Entonces, si es paroxítono, voy a escribirla aquí a un lado, la palabra, perdón, va a quedar muy raro esto porque lo voy a escribir acá. Nefel, y voy a agregar la terminación del genitivo, nefeles, ¿cierto? Entonces, en las reglas nosotros tenemos una, que cuando es el acento paroxítono, o sea, acento agudo en la penúltima sílaba, el acento se mantiene ahí durante toda la declinación, entonces se queda en nefeles. No tendría por qué tener acento circunflejo al final. No sé si es claro eso. Sí, padre, ya está comprendido. Ya. Muchas gracias. Y lo mismo para come. Come es un acento particular, entonces no tendría por qué ponerlo al final. Al final aparece porque la condición está en el nominativo singular. El nominativo singular me dice a mí que la palabra es oxítona, luego en los casos indirectos, en este caso el genitivo, la palabra se volverá perispómena. ¿Listo, hijo? ¿Queda claro? Sí, señor. Muchas Bueno, gracias, padre. listo. Vamos a mirar un cuadro de resumen para que ustedes vean cómo van a aparecer las palabras a lo largo de las declinaciones en un diccionario o en un vocabulario, para que se acuerden cómo deben aparecer. En síntesis, todas las palabras con las siguientes terminaciones: gemera, gemeras G, se declinan así como hemos declinado gemera, gemeras G. Usan el modelo de la primera declinación en alfa pura y son femeninas, porque estamos todavía en palabras femeninas. Todas las palabras cuyas terminaciones al nominativo es A, pero el genitivo singular es, se declinan, o sea, cuando ustedes encuentren una palabra como doxa es G, que se mueva así, que tiene A al nominativo y es en el genitivo, van a usar el modelo de la primera declinación en alfa, perdón, aquí me equivoqué, aquí no es pura, sino impura breve. Entonces van a borrar esto acá, porque aquí me equivoqué desgraciadamente. Esto es el problema del copie-pegue. Alfa, impura, breve. Y son palabras femeninas. Y todas las palabras que tengan la misma manera de arge es G, o sea que al nominativo tengan eta, al genitivo eta sigma, van a usar este modelo de la primera declinación en alfa, otra vez impura larga, alfa impura larga. O sea que yo tengo que aprender a relacionar. Si hay palabras como gemera, gemeras G, y hay, por ejemplo, hay una que ustedes tienen en el vocabulario que es basileia, basileyas G,
entonces yo las voy a declinar como gemera, gemeras G. Perdón que ya me estoy pasando del tiempo. Esto ya lo retomaré en la próxima clase. Y si hay palabras como doxa, doxes G, y hay tantas palabras que son así, lo haré como doxa. Y si hay palabras como arge, argees G, lo haré como arge, argees G, como lo hemos visto anteriormente. Este es un cuadro que yo repetiré al inicio de la próxima clase para que ustedes no me le tomen, porque aquí está el error del alfa pura, pero estoy colocando aquí el cuadro de todas las dos declinaciones que hemos visto. Las que ven a su mano derecha son las de la segunda declinación y las que ven a su mano izquierda son las de la primera declinación. Este cuadro lo vuelvo a presentar en la siguiente clase para que vean cómo se cita cada una de estas palabras en los vocabularios o en los diccionarios, y si las palabras tienen ese nominativo os, genitivo u, o on, u, o es, o a, es, o a, as, entonces yo ya tendré que declinar de acuerdo a los modelos que les presenté acá. Bueno, así hemos llegado nosotros al final de la lección de este.